El Kilgore. En 1793, Carl von Hess me confió la educación de su hijo, Víctor Amadeus. El muchacho, que era amable y brillante, acababa de cumplir 14 años, pero había un espíritu viejo en ese cuerpo joven. Estaba profundamente interesado en el ocultismo y siguió con sed todos los caminos del aprendizaje. Su conocimiento era como la tapa con contrapeso de un cofre de tesoro. Se abrió al primer toque. Era como si simplemente le estuviera haciendo recordar recuerdos borrosos. No había rastro de interés propio en el chico. Su vida escéptica no le costó tensión, represión ni autoengaño. Simplemente era indiferente a las tentaciones de la carne. Trabajar con Víctor Amadeus fue una tarea hermosa y fácil. No solo caminaba obedientemente, volaba sin esfuerzo y su intuición altísima a menudo me dejaba atrás. Pronto me di cuenta de que él sería el gran misionero del futuro y comencé a prepararlo para esta misión. También fui haciéndome cargo paulatinamente de la correspondencia de la orden, actividad muy importante en una organización tan extensa. Me enteré de la lista secreta de miembros y pronto estuve en contacto con prácticamente todos los países a los que se podía llegar por correo. Mis estudios personales también avanzaban satisfactoriamente. En ese momento estaba preocupado por la animación de los símbolos. Tanto los alquimistas como los místicos orientales utilizan guiones mágicos para aprender a crear ciertos seres simbólicos. Así entienden y experimentan el proceso de creación. Este misterio es una pequeña repetición de la gran creación. A diferencia del proceso ciego de procreación y concepción, esta es la concepción consciente, inmaculada, concepción del espíritu. Es la concepción de una idea que puede, con la ayuda del principio espiritual y la voluntad, crear karma y concentrar la materia sobre sí misma. Los místicos originales realizan esto no por proyección o transmutación, sino creando fuerzas de pensamiento. Usan ciertos diagramas como pinturas de dioses y demonios como base de su trabajo. Esta es la materia prima tibetana, un diagrama que llaman Kilgore. San Germán me había dado una de estas figuras para animar para que pudiera reconocer y conquistar mis fuerzas en este campo. Cada color, forma y distribución espacial dentro de un Kilgore es importante. Esta criatura mística se sienta o se para en medio de un diagrama formado por símbolos que expresan su individualidad. La animación del diagrama corresponde a la transmutación. Es costumbre de los místicos tibetanos dar algún tipo de asignación mágica a su Kilgore animado y juzgar por la forma en que se ejecuta si y en qué medida han tenido éxito en concebir la idea e implantarla. Si esta operación se ejecuta correctamente, el espíritu o demonio del Kilgore se vuelve realmente vivo y realiza las tareas asignadas sin falta. Mi Kilgore era una estatua de tamaño natural de un hechicero tibetano. San Germán lo había esculpido en arcilla y lo había pintado. Era una estatua sorprendentemente realista de un tibetano sentado en posición de loto. Había una sonrisa extraña y retraída en los labios delgados debajo de los pómulos altos y los ojos oscuros rasgados. Mi primera tarea fue vencer el sentimiento de repulsión que despertaba en mí. Cuanto más miraba la figura y me concentraba en ella, más maliciosa parecía su expresión. Los ojos parecían mirarme con aburrimiento, con maldad. Poco a poco me convencí de que este hechicero debía haber sido un mago negro en su Tíbet natal. Las fuerzas de destrucción parecían concentradas en él. No entendía por qué mi maestro lo había elegido, pero no podía rechazar la asignación. Eliminé mi repulsión. Pasaron 13 meses antes de que la arcilla rígida temblara por primera vez con el aliento de vida, y otras 9 semanas antes de que pudiera respirar con regularidad. Allí se sentó en la estera de junco frente a mí, calentado por mi calor irradiado y latiendo con mi fuerza en sus venas, pero todavía estaba mudo e inmóvil. No me detendré en los detalles extraños y sorprendentes de este enorme experimento. Requirió la concentración total de mis fuerzas y habilidades e implicó recaídas descorazonadoras.
Cuando la fuerza vital se somete a una tensión tan mortal y se concentra en un solo objeto, sigue tratando de escabullirse y ocurren misteriosos cortocircuitos. Entonces la materia sin vida, que ha comenzado a vivir en la excitación mística de la creación, muere pronto. Tampoco daré los detalles de la vigilia agotadora pero estimulante que debe mantenerse en la llama de la vida, porque esto solo puede entenderse después de un largo estudio y experimentación. Simplemente diré que esta experiencia es un hito, una de las últimas y más peligrosas pruebas. Pasaron 2 años antes de que los ojos del Kilgore mostraran signos de conciencia. Pasaron 3 años antes de que su cuerpo y sus extremidades comenzaran a moverse. Ahora la forma en que sostenía la cabeza cambió, y sus ojos comenzaron a seguirme mientras caminaba por la habitación. Al observar esto, lo llamé y él se levantó y comenzó a seguirme con pasos lentos y vacilantes. Se arrastraba detrás de mí por todo el castillo, luego me seguía de regreso a la sala de meditación y se sentaba automáticamente en su lugar. Se hizo más fuerte cada día. Ahora era el momento de aprender su nombre. Lugyat-Kan. Esto significa 8 serpientes. Lo repetí innumerables veces frente a él. Lugyat-Kan, lama de la secta roja, que mora en Mitongatka, la cima de la montaña invisible. Lugyat-Kan. Su boca se había movido. Temblando, trató de repetir el nombre, pero no salió ningún sonido de su garganta. Sus labios mudos comenzaron a formar el nombre más y más definitivamente. Luego un sonido suave y sibilante brotó de él. Lugyat-Kan. Era un susurro ahogado, ahora cada vez más fuerte a medida que vibraba a través de cuerdas vocales vivas. La palabra era ronca y sin modulación, pero perfectamente comprensible. Una y otra vez repetí: «Tú eres Lugyat-Kan. Tú eres Lugyat-Kan», repetía automáticamente. Entonces, un día dijo lo que había estado esperando: Soy Lugyat-Kan». No fue imitación. Era su propio pensamiento, procedente de su propia personalidad animada. Yo estaba eufórico con un júbilo indescriptible. Por fin llegué a la cima de mis poderes creativos y adquirí la llave de la vida que Isis, la Gran Madre, sostiene en su mano izquierda. Estaba equivocado. Esto era solo la mitad de la tarea, porque San Germán había tenido una razón para elegir esta estatua en particular. Se acercaba la primavera y el mundo entero parecía lleno de su creciente fuerza vital. Las ramas aún estaban desnudas, pero la corteza brillaba con savia renaciente. Incluso el humus aparentemente muerto desprendía fragancias inquietantes que perturbaban el sueño de los animales jóvenes. A estas alturas, el Kilgore se movía sin mí y realizaba las tareas que le asignaba. Por la noche se sentaba en mi habitación y me vigilaba con ojos vigilantes mientras dormía. Una noche, inusualmente cálida de marzo durante la luna llena, me desperté de repente al escuchar mi nombre. Cornelio, se hizo más fuerte. ¡Cornelio! Me incorporé y vi al Kilgore de pie junto a mi cama, mirándome de forma extraña. Sabiendo que la ansiedad que me invadió era el peligro más terrible de mi práctica, no permití que me venciera. Tranquilamente le ordené que se fuera, pero no lo hizo. «Cornelio», comenzó, inclinándose más cerca de mí. De repente su voz se elevó con malévola alegría. «¿Tienes miedo, Cornelio?». Levantó su mano derecha y sentí su toque de reptil en mi pecho por encima de mi camisón abierto. Los dedos subieron a tientas convulsivamente. Luego encontraron un agarre en mi garganta. No me moví ni dejé que mi instinto de vida asolado por el pánico me hiciera luchar o pedir ayuda a gritos. En lugar de eso, lo miré directamente a los ojos, bloqueando el miedo que surgió dentro de mí. Sentí la presión de los dedos fríos y la pulsación de mis venas reventadas. Los latidos de mi corazón parecían llenar el universo, pero lo miré a los ojos. «Déjame ir libre», habló prácticamente en mi cara. No contesté. Relajó un poco su agarre y una nota sutilmente implorante apareció en su voz. «Déjame ser libre para salir al jardín iluminado por la luna,
donde los animales gimen en el dolor de la lujuria y los capullos brotan entre las ramas. Déjame salir por la puerta y caminar por los caminos entre la gente con sus colores cálidos y olores. Corta el cordón umbilical y déjame ser un individuo aparte. Te prometo que nunca más volverás a saber de mí. Déjame vivir y tú también vivirás. No contesté. Lentamente su agarre se relajó hasta que su mano se deslizó fuera de mí. Se enderezó y comenzó a maldecirme en un murmullo triste. «Creador ilegal, maldito sea». Ahora se alejaba de la cama, pero sus inquietantes lamentos continuaban. ¿Qué clase de alegría puedo tener? ¿Qué clase de vida? Ningún calor puede calentarme, ninguna luz puede consolarme, nadie puede responder por mí o liberarme, ni siquiera tengo a nadie que ore por mí. Nadie me fortalece o me defiende contra este tirano. ¿Quién podrá derribar esta prisión? ¿Por qué fui despertado para ser abortado vivo? La voz quejumbrosa y anhelante comenzaba a socavar mi determinación interna. Una lástima dolorosa comenzó a filtrarse a través del dique que había ergido contra cada sentimiento perturbador. Me encontré compadeciéndome de mis propios pensamientos materializados que me habían convertido en un ser ficticio que ahora se rebelaba para salirse con la suya. Sabía que la situación era absurda y que estas tentaciones eran peligrosas, pero aún así titubeé. Realmente sentí pena por esta parte proyectada de mi ego. Mientras la duda y el remordimiento me invadían, el Kilgore de repente se detuvo y se dio la vuelta. De nuevo vi la maldad en su rostro anhelante. Luego, la corriente de mi fuerza menguante se precipitó hacia él, y un solo salto lo devolvió a mi cama. «Ahora, dame todo tu ser. Tus venas están abiertas y la sangre fluye. Sangre, calor y vida, todo fluye hacia mí. Serás drenado y tendré el poder. ¡Poder!». Se volvió incoherente con lujuria intoxicada. De repente agarró la pesada lámpara de mármol que estaba al lado de la cama y la blandió sobre mi cabeza. Me resigné y esperé en silencio lo inevitable. No tenía miedo, pero ya no sentía lástima por él. Mi tormenta emocional había cesado. La lámpara cayó con un ruido sordo sobre la almohada a mi lado, cortando mi frente levemente mientras caía de unos dedos débiles y vacilantes. Mis fuerzas habían regresado a mí con mi equilibrio interior. Mientras el aceite se derramaba sobre la cama, el Kilgore empezó a tambalearse, cayó de rodillas y luego cayó al suelo. Me levanté y encendí una vela. Luego lo volteé y toqué su corazón. Los latidos de su corazón eran muy débiles. Lo levanté y lo puse en la cama. Mientras me movía, una gota de sangre cayó de mi herida a su rostro. Se sobresaltó convulsivamente y abrió los ojos. «Gracias», murmuró. Entonces sus ojos se cerraron de nuevo. En cuanto a mí, estaba totalmente agotado por mi terrible lucha. Tuve que sentarme porque me temblaban las rodillas. Mientras tanto, el fantasma que había conjurado y que por el momento había derrotado, yacía sobre mi cama empapada de aceite. Finalmente me levanté y fui a la habitación contigua, al laboratorio, para descansar en una estera de junco. La estera frente al estrado desde donde había descendido el Kilgore. Me envolví en unas pocas mantas y caí en un sueño profundo. Me despertó al amanecer la sensación de que alguien me observaba. Entonces vi que el estrado ya no estaba vacío. Aparentemente, el Kilgore estaba de regreso en su lugar, meditando pacíficamente. Aquí vamos de nuevo, pensé con cansancio. Aquí vamos de nuevo, y quién sabe cuántas veces tendré que soportarlo antes de que me consuma. Internamente clamé a San Germán, el mago, quien me había puesto una prueba que parecía estar más allá de mis habilidades. Entonces mis ojos se aclararon y casi grité. Fue Yidam quien se sentó en el estrado. Al ver que estaba despierto, se levantó y me hizo una reverencia. Luego me entregó una carta. Luego se fue sin hablar. La vista de la carta me encendió con tanta esperanza que no traté de detenerlo. Pensé que podría verlo antes de que se fuera, pero se fue antes de que pudiera verlo. Ahora abrí la carta. «Mátalo, Cornelio». Las palabras brillaron desde la página. San Germán no se había molestado en saludar. «Si das vida a un demonio sin ser capaz de matarlo,
te enfrentarás a un peligro mayor y más complejo que la muerte. El Kilgore que has creado y nombrado es un cambio de los poderes oscuros. Ha resucitado un culto negro momificado que existía más allá de tu memoria, aunque tú mismo lo alimentaste en algún momento. Es el guardián del umbral en la puerta de tu santuario personal y representa la esclavitud más antigua. Un Kilgore siempre debe ser asesinado, de lo contrario se convierte en un tirano. Hay un significado profundo en este proceso de creación y destrucción. La verdad divina de que el mundo es tu creación. Fuiste tú quien lo trajo a la existencia. Debes aprender a descomponerlo y disolverlo o nunca estarás libre de su control. Se debe matar a un Kilgore, ya sea un santo, un mesías o un dios. Lo has forzado a convertirse en materia y tejiste un cuerpo de muerte e ilusión a su alrededor. El mundo mismo en toda su oscuridad y caos demoníaco no es más que un Kilgore creado inconscientemente. Las entidades que lo crearon perdieron sus llaves y es por eso que fueron derrotadas. Su Kilgore se volvió más fuerte que ellos y los atormentó. Su propia lascivia y codicia produjeron imágenes depravadas, y su imaginación descontrolada llenó estas cosas con el elixir de la vida. Los demonios comenzaron a vivir, se hicieron independientes y convirtieron a sus creadores en sus esclavos, porque un Kilgore debe ser servido, no solo hasta la decadencia del cuerpo actual, pero incluso después de la muerte y a través de encarnaciones futuras. Es un moloch de pasión y es insaciable. La debilidad y el miedo han creado un Kilgore de miedo, enfermedad y muerte, un monstruo que absorbe las fuerzas creativas más preciosas y las utiliza contra seres humanos atrapados. Si aprendes la clave para crear y destruir el Kilgore, tendrás la clave para tu propia liberación y victoria sobre el mundo. Ahora te dejo con tu propio consejo. Estás solo. Has comenzado a recorrer un camino separado. Solo creaste y solo debes devolver tu creación a sus elementos originales. El discípulo está solo durante cada crisis y cada solución. Sé cuidadoso, fuerte y valiente y persevera en tus esfuerzos. Recuerda que no puedes regresar. Estás en medio del mar de misterios y debes llegar a la otra orilla. Puedes llegar a esta orilla en años, meses o siglos. Todo depende de ti. Pero cuidado con matar al Kilgore. Este demonio es aún más terrible cuando es invisible. Para deshacerte de él, tu daga debe atravesar sus 3 cuerpos. Debes quemarlo con un fuego que lo consumirá en los 3 mundos. Si puedes aniquilar al Kilgore, recibirás fuerzas más poderosas que las que jamás hayas tenido durante tu vida terrenal, y estas fuerzas te servirán obedientemente. Pero si fallas, no me verás durante mucho tiempo. Puedes convocarme solo resolviendo tu problema. Entonces vendré e iniciaré al magistrado. Ahora escuché pasos acercándose, arrastrando los pies. Me volví hacia la puerta que se abría lentamente. El Kilgore entró a trompicones como un sonámbulo. Mi sangre seca todavía manchaba su frente. Se sentó en el estrado, respirando con dificultad. De vez en cuando un escalofrío sacudía su cuerpo. «Dame algo de comida caliente. Tengo frío», murmuró. Su miseria me llenó de una esperanza prematura. Había olvidado que era mi fuerza y mis emociones las que lo alimentaban. Mi cálido gozo fue su dulce bebida, y mi esperanza su medicina. Su rostro se volvió de un color más saludable y sus ojos se abrieron. Su respiración se aclaró y suspiró con placer. ¡Ah! Eso es lo que necesitaba. Eso es bueno. Las semanas que siguieron fueron difíciles y aterradoras. En vano traté de bloquear su habilidad para alimentarse de mis fuerzas. No pude tener éxito. Si destruía una parte de él con días de esfuerzo extenuante, él la reconstruía en unas pocas horas aprovechando mis fuerzas cuando me relajaba. Si empezaba a esperar que se estuviera debilitando, la esperanza lo fortalecía. Si me sentía desanimado por su fuerza renovada, se hacía aún más fuerte. Era una tarea de Sísifo, y a medida que pasaban los meses llegué al punto en que ya no me importaba ningún cambio en su condición. Así, durante mucho tiempo estuvimos en un callejón sin salida. Vivía y se movía a mi lado como un espejo, y mis esfuerzos concentrados no podían disminuir su fuerza vital. Esta tenacidad me deprimió y por eso tuve que pelear una batalla dentro y fuera.
Si sucumbía a mi criatura o a mi propia desesperación, estaba perdido. Mi salud empezaba a resentirse. La tensión constante me hizo perder el apetito y bajé de peso. El mundo exterior dejó de existir para mí. El Kilgore se convirtió en una odiosa monomanía. La tierra que me rodeaba, el castillo, las tranquilas figuras de mis padres, nada era real excepto él. Mis padres, por supuesto, sabían de las oscuras olas que amenazaban con ahogarme, pero no podían hacer nada. De cuántas maneras traté de aislarme del Kilgore para evitar que me agotara espiritualmente. Nada funcionó. Restauraba dolorosamente mi equilibrio de indiferencia solo para encontrarlo inmediatamente amenazado de malestar. La irritación y la ira se apoderaron de mis defensas y sentí que no podía contenerlas mucho más. Lo que más temía era que mi odio asesino me venciera y lo matara. Quería clavar un cuchillo en ese cuerpo vigoroso y con respiración, incluso si eso significara mi propia muerte. El loco deseo latía a través de mi cuerpo demacrado y mis nervios sacudidos. Acaba con él, exprime su vida, golpéalo hasta la muerte. Estuve cerca del colapso emocional. Naturalmente, esto lo hizo más fuerte y aún más seguro de sí mismo. Vi que tendría que rendirme. No pude encontrar la conexión que nos unía. La corriente fluía entre nosotros sin importar lo que hiciera. Tuve que enfrentar el hecho de que perdería. Me invadió la vergüenza y la miseria cuando pensé en todas las pruebas por las que había pasado y cuál sería mi futuro. Mis padres y San Germán estarían muy decepcionados conmigo. Había fallado en la gran prueba y ahora volvería a sufrir el oscuro y amargo destino del novicio caído. El Kilgore simplemente había sacado lo mejor de mí y cumpliría su pasión asesina y su malvado deseo de autonomía. Me mataría para poder vivir y yo perdería mi cuerpo, el entorno fructífero del castillo, mis padres y mi memoria. Tendrían que empezar de nuevo, a tientas, a ciegas, y todo lo que el Kilgore hiciera mientras tanto sería mi responsabilidad, porque había conjurado y soltado un monstruo en el mundo. Le había dado forma, nombre y personalidad a un complejo de fuerza ciego e inexperto que ahora buscaba las experiencias crudas de la vida porque no le había dado mi intelecto. Todo lo que tenía era un cuerpo lleno de vida y un espíritu elemental, un demonio cuya ávida voluntad estaba inclinada sobre las emociones y las pasiones. Pero si lo mataba, en lugar de esperar a que él me matara a mí, la situación era aún peor, porque entonces él me poseería. Este demonio me obligaría a hacer su voluntad. Usaría mi cuerpo para su libertinaje y me llevaría a la muerte o a la locura, y aún así no estaría libre de él. Estaba en la peor trampa en la que había estado desde mi alianza con Homunculus. Cuando me di cuenta de que estaba bien y verdaderamente derrotado, mi ira se desvaneció. Decidí que nunca levantaría la mano contra mi criatura, sin importar las consecuencias. Preferí ser la víctima. Ahora decidí poner fin a la tensión de la espera. Me enfrentaría a lo inevitable. No me despedí de mis padres porque sentí que había perdido ese derecho. Simplemente me encerré en la sala de meditación con el Kilgore. Me senté en la estera de juncos sin miedo, sino simplemente muy cansado. Allí estaba el Kilgore sentado frente a mí. Podía sentir su mirada ardiente, pero no lo miré. No estaba interesado en él, estaba mirando dentro de mí. Sabía que no podía haber ayuda de nadie más. Mi espacio interior estaba lleno de agua quieta, gris, oscura y rechazante. Se necesitaría un esfuerzo para penetrarlo y no podía, no quería hacer ese esfuerzo. Ni siquiera luché cuando el sueño me venció y mi paisaje interior se desdibujó en la oscuridad. Mi conciencia se deslizó imperceptiblemente en las aguas oscuras como un cadáver. Un sueño extraño vino a mí en este sueño profundo. Vi la sala de meditación y su imagen reflejada en un espejo. La habitación en sí estaba a oscuras, pero su imagen reflejada brillaba con una luz clara. Me vi sentado, cansado, en la habitación a la sombra. Mi cabeza colgaba en el sueño, pero la imagen del espejo me mostró erguido, brillante con el éxtasis de la meditación. El Kilgore se sentó en su puesto en la habitación oscura, positivamente resplandeciente de salud, y me miró como un tigre. Pero la estera en la imagen del espejo estaba bastante vacío,
y me quedé asombrado. Ahora el Kilgore, en el cuarto oscuro, se levantó y se acercó al durmiente en la estera de junco con dedos curvos. Yo estaba asustado y hubiera gritado para despertar a la víctima, pero el meditador en la otra habitación se volvió y se llevó un dedo a los labios. «Pero lo matará mientras duerme». Quería gritar esto en voz alta, pero estaba preso de un parálisis impotente. El meditador negó con la cabeza y luego señaló el puesto vacío. «Puede que no esté ahí», respondí desesperadamente, «pero ciertamente está aquí». Vi los dedos del Kilgore cerrarse sobre el cuello de la figura dormida y ahogarle la respiración. Entonces sentí que mi propia respiración se ahogaba. ¿Cómo podría alguien que no existe cometer un asesinato? Mi otro yo habló bruscamente desde la imagen del espejo. ¿Por qué sigues diciendo que existe? Lo has convertido en una monotonía. ¿No sabes que es tu creencia en él lo que lo hace invencible? Tu creencia es su elixir. Si se lo quitas, no será nada sino materia sin vida. ¡Quítasela! Liberación y nueva luz fluyó a través de mí y un inmenso agradecimiento. Podía respirar libremente y ahora mirar al Kilgore que sostenía mi cuerpo indefenso en sus manos despiadadas. ¿Cómo podría estrangularme una estatua ridícula? ¿Cómo podría una pesadilla perseguirme y hacerme correr? Mis pensamientos se abalanzaron sobre él. No eres más que humo, niebla y nubes. Solo mi imaginación te ha dado significado y forma. Ya he hecho suficiente boxeo de sombras conmigo mismo. Dispérsense, parásitos elementales. Por ahora recupero para mí la energía y la fuerza que había perdido, y disuelvo el vínculo entre nosotros. Ahora retomo esa parte de mí que había liberado. No tienes existencia propia. Tu aliento es mi aliento. Tu sangre es mi sangre. No tienes voluntad independiente. Es mi voluntad la que obra en ti. Ahora retiro estas cosas de ti. ¿Qué es lo que eres ahora? Materia sin vida que tomé prestada y ahora regreso. Regresa a tu posición y ponte rígido en la postura que ordenó tu Creador. El Kilgore dejó caer sus manos flojas y se arrastró hasta su puesto. Cuando se sentó y me miró, vi rabia, terror y desesperación en su rostro. Gradualmente sus rasgos se congelaron en su posición, pero primero dio un horrible grito de protesta. El doloroso grito se volvió cada vez más inarticulado, pero era un sonido intolerante y me despertó de golpe. Me asombró descubrir que este horrible sonido provenía de mi propia boca. Tan pronto como lo reconocí, el ruido cesó y mi garganta ardía por el esfuerzo. El Kilgore se sentó inmóvil en su pose original y sus colores pintados eran apenas visibles en la penumbra. Me levanté y me acerqué a tocarlo. Toqué la materia fría y dura. La pintura se había desprendido de un lugar de su cara y la arcilla amarilla debajo se había desmoronado. Y así el maestro volvió a mí y me dio lo que había ganado: el conocimiento total de las cosas y los procesos. Por fin había logrado lo que había buscado durante siglos. Había matado, sufrido, luchado con demonios y muerto para lograrlo. Me convertí en magistrado y fui aceptado por los maestros. Había llegado al santuario interior. Sin embargo, la persona que fue iniciada no tenía nada en común con el codicioso, confuso y temperamental Hans Burgner, quien tropezó tras la vida eterna. Cierto, el proceso místico había comenzado en su alma. Él era el plomo arrojado al crisol, calentado por el fuego de los siglos y transformado por experiencias y consecuencias en Cornelio von Grote, el magistrado. Ahora ya no tenía deseos mundanos y ahora que había adquirido el poder ya no deseaba usarlo, pero tenía una deuda más que pagar y estaba frente a él. Ahora el magistrado se encontraba ante el último escalón. Sin embargo, el penúltimo paso implica tareas largas que exigen una gran paciencia, y uno nunca puede preguntarse cuándo llegará al final. Primero, debe realizar ciertos deberes desinteresados que pueden llevar décadas o más de un siglo, porque la diferencia entre un magistrado y un magus es la que existe entre un talento industrioso y un genio. Pasé mis días tranquilamente con mis padres, trabajando duro. Realicé ejercicios al amanecer. Por la mañana temprano trabajé en el laboratorio.
Luego trabajé con Víctor Amadeus. Esto era más placer que esfuerzo. Después, almorcé con mis padres y luego di un paseo por el parque estudiando rocas, árboles, plantas e insectos. La tarde la pasé trabajando en el correo de la orden y la noche fue para la lectura, la música y la compañía de mis padres. En esos días de perfección cristalina, bloqueé el pasado y el futuro, porque sabía que esto era solo un descanso pasajero para fortalecerme para nuevos eventos. Utilicé mi tiempo a fondo. Apenas nos dimos cuenta de la agitación de la Revolución Francesa que entonces sacudía al mundo civilizado. Por supuesto, estábamos al tanto de los diversos eventos porque estábamos en contacto con muchas personas hábiles e influyentes que estaban haciendo todo lo posible por las víctimas. Y por supuesto, no podían interferir con el karma individual o grupal. Tuvieron éxito solo donde la ley superior lo permitió.